Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Cuando tú sabes hacia dónde vas y qué es lo que viene y cuáles son los obstáculos para llegar a tu destino, es más fácil tomar decisiones sabias. En los videos anteriores ya vimos hacia dónde vamos. Ahora vamos a ver algunos consejos y puntos claves para mantenernos bajo la cobertura del Señor. Porque en este tiempo lo que nos va a proteger es el pacto de la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que limpiar nuestros corazones y renovar pactos delante del Señor. Cuando tú ves que las cosas que te han dicho por tanto tiempo se empiezan a cumplir al pie de la letra, entonces es momento de tomar acción y empezar a poner en práctica esos consejos. En una ocasión el pastor de México me dijo que él no sabía por qué motivo o razón el gobierno iba a cerrar todas las iglesias y la gente no se iba a poder congregar en ningún sitio. Él dijo que esto iba a ser una de las pruebas más grandes de los cristianos porque aquí se iba a conocer cuál es tu convicción y tu comunión con el Señor. Porque una persona que tiene una verdadera comunión con Dios, aunque no pueda asistir a la iglesia, nunca descuida ni su comunión ni su responsabilidad con la casa de Dios. Y como secretaria de la iglesia por varios años me di cuenta de eso. La mayoría de los hermanos, cuando salen de vacaciones o el domingo que no pueden asistir a la iglesia, no dan sus diezmos y sus ofrendas. Y cuando regresan no los reponen. Tal parece que se los llevan y los gastan por allá y no los reponen. Porque si tú tienes bien claro lo que dice Malaquías 3, del 8 al 12, toda persona que no da sus diezmos está robando a Dios. No al pastor, no a la iglesia, pero a Dios, que es el dueño y señor de todo. ¿Y con qué cara te vas a atrever tú a pedir algún favor a alguien a quien tú le robaste? El diezmo son 10 centavos de cada dólar, de cada peso o cualquiera que sea tu moneda. En estos tiempos difíciles, si tu salario se redujo a la mitad, pues obviamente tu diezmo será la mitad. Y una persona responsable en tiempo de crisis ajusta su presupuesto de acuerdo a lo que gana, poniendo a Dios primero, con sus facturas y servicios públicos, y con lo que sobre se come, aunque no se vuelvan a comprar ropa ni zapatos por varios años. En los tiempos difíciles, si tienes salud, techo y comida, dale la gloria y la honra a Dios. El pueblo de Israel no compró ropa ni zapatos por 40 años y no se les gastaron ni se les rompieron y parece que tampoco subieron de peso porque les siguió quedando su misma ropa por 40 años. Dios se encargó de conservarles todas sus cosas hasta que llegaron a la tierra prometida. Y Él es el mismo Dios a quien nosotros servimos. ¿No hará lo mismo con nosotros? Seguro que lo hará con todo aquel que cree y confía en Él. Su palabra, sus promesas, se cumplen en todas las generaciones. Una persona que tiene una verdadera relación con Dios, por más difícil que sea su situación, ella entiende que sus diezmos y sus ofrendas son las semillas que debe de sembrar para el sustento de su familia. Nosotros entendimos este principio en el campo. Cuando se levantaba la cosecha, lo primero que se hacía era separar la mazorca más grande, el mejor maíz, separarlo y guardarlo para la semilla del siguiente año. Cuando se terminaba el resto del maíz y no se completaba el año, mi papá se iba a pedir prestado maíz para poder sobrevivir hasta que levantáramos nuestra cosecha, pero la semilla nunca se come. Decíamos, pero si está un costal ahí de maíz,
Ellos siempre nos dijeron, la semilla no se come. Si tú te comes esa semilla que no te va a durar ni siquiera una semana, vas a padecer hambre todo el año. La semilla es para sembrar y de allí viene tu cosecha para el sustento de todo el año. Esos son los diezmos y las ofrendas, mis hermanos. Los diezmos y las ofrendas no se comen, se siembran en la casa de Dios para el sustento de tu familia por todo el año. Es mejor ir a pedir prestado que comerse la semilla. Es mucho más fácil pagar un préstamo con la cobertura de Dios pagando tus diezmos que pagar un diezmo prestado. Porque una vez que tú utilizas los diezmos, el Señor ya no reprende más al devorador de tus finanzas. Y el enemigo se va a encargar de traerte pobreza y miseria para que no los puedas pagar. Porque así Él tiene las puertas abiertas para destruir tus finanzas y mantenerte en la pobreza y la miseria. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta, en ocasiones yo también he llegado a tomar los diezmos prestados, pero se me hace tan y tan difícil pagarlos. Cada vez que yo he tomado diezmos prestados, se me daña el carro, se me vienen tantas cosas encima que después se me hace bien difícil pagarlos. Ahora lo que yo hago, cada vez que llega un dinerito en mi mano, lo primero es separar los diezmos. Y si algo me falta en la semana, es mejor pedir un préstamo. Yo no sé por qué razón, pero es mucho más fácil pagar un préstamo que pagar diezmos prestados. Tan pronto tú te sales de la cobertura del Señor, tomando lo que a Dios le pertenece, las calamidades se te vienen encima. Traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios es el punto principal para mantenernos en medio de la crisis. Malaquías 3, 10 al 11 dice: Traed todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es una promesa del Señor y es un reto que Él nos hace. Probadme ahora en esto. Cuando nosotros no ponemos este principio en primer lugar, Él se hace a un lado y no reprenderá al devorador de tus finanzas. Eso quiere decir que el diablo va a llegar a destruir tus cosechas. Un día el pastor me dijo que les dijera a los pastores que cuando empiecen las tribulaciones, por más absurdo que les parezca, se sujeten a las autoridades y traten de trabajar en conjunto con ellas para evitar un caos, para que no perezca tanta gente, porque las personas que forman el caos es la gente que no respeta las autoridades, porque las autoridades de la tierra son puestas por Dios, como lo dice en Romanos 13 del 1 al 6. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, considerando el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Cuando empecé a leer este versículo de la Biblia, solo pensaba leer 1 o 2 textos, pero al irlo leyendo no pude parar de leerlo, porque esta palabra es justo para estos días. Escriba este texto de Romanos 13, del 1 al 6, en una cartulina y asegúrese que lo lean todos en su casa, porque estos son los principios del Señor que nos mantendrán de pie en estos tiempos más difíciles. Bueno, pues es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Mantengámonos firmes, preparando la mesa para su venida.